En este vídeo tendremos una conversación muy sincera tú y yo acerca de la verdad, de los miedos y de las dudas. Y es que seamos sinceros, a la mayoría de personas lo que más les frenan a la hora de ir hacia adelante son los miedos y las dudas. Se involucran tanto con esos miedos, con esas dudas. Ay, es que no sé si yo puedo hacer esto. Ay, es que no sé si voy a conseguir esto. Ay, es que no sé si hago esto va a salir lo otro. Ay, es que me da un poco de miedo hablar en público. Ay, es que me da un poco de miedo empezar esto o hacer lo otro. Siento que me da un poco de miedo hacer lo del más allá, etcétera. Lo que es evidente es que la mayoría de personas no entienden para nada los miedos, no entienden para nada las dudas que están experimentando, y entonces cuando tienen miedos o tienen dudas, lo que son es reactivos. Son reactivos ante los miedos y ante las dudas. Y si tú tienes estos miedos y estas dudas, y lo único que haces es reaccionar una y otra vez ante estos miedos y estas dudas, seguirás alimentando más de esos miedos y esas dudas. Y si te das cuenta, aparte de haber mencionado la palabra miedos y dudas varias veces, quiero que te des cuenta de que si tú sigues reaccionando ante esto que te está ocurriendo, esos miedos que puedas experimentar, seguirás alimentándolos más y más. Y la mayoría de esos miedos o de esas dudas que pueden estar frenándote son absolutamente insignificantes. Y lo que tenemos que empezar a hacer es ver las cosas con perspectiva. Porque si te da miedo hablar en público, hay trabajo que hacer. ¿Por qué te da miedo hablar en público? ¿Que te dé miedo hablar delante de 5.000 leones? A ver si uno se va a lanzar sobre ti y te va a reventar la yugular, pues bueno, tiene más sentido, pero que seas tú quien está alimentando esos miedos insignificantes. Podemos corregir esto, podemos tratar mejor con los miedos, podemos ver los miedos y las dudas de una manera más constructiva, que nos ayude, que nos empodere. Y esto es lo que quería hablar contigo, como si estuviésemos hablando, tomándonos una cerveza o tomándonos un café juntos, charlando de lo que son los miedos y lo que son las dudas, la incertidumbre. Pues lo primero que tienes que saber de los miedos es que son inevitables. Veo a muchas personas que están esperando a que llegue el momento perfecto en el que no sientan miedo para hacer lo que saben que quieren hacer. Y la respuesta es que nunca, nunca, nunca vas a dejar de tener miedo. Nunca, nunca, nunca dejarás de tener dudas. Ojo, porque esto hay personas que dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Déjame que me explique. Si tú ahora tienes miedo a hablar en público y lo único que estás haciendo es alimentar más ese miedo, es que me da miedo hablar en público, es que no puedo, es que de verdad, es que hablo en público, es que me congelo, es que no puedo. Estás alimentando ese miedo una y otra vez, con lo cual estás estancado experimentando ese miedo. Ese miedo puede desaparecer si tú te enfrentas a ese miedo. Si tú no vas y atraviesas lo que te puede dar miedo, lo que va a ocurrir es que ese miedo va a seguir así, va a seguir ahí, atormentándote y paralizándote. Porque la vida no se vive donde están los miedos y en tu zona de confort, sin enfrentarte a ellos porque estás esperando a sentirte confiado para hacerlo o lo que sea. No, la vida se vive al otro lado del miedo. Y voy a decir miedo 1000 veces en este vídeo, pero porque va a ser un vídeo corto, directo, para que te dé más claridad con respecto a estas cosas que te pueden estar sucediendo. Si tienes miedos, o dudas, o incertidumbre, deja de reaccionar ante estos miedos y estas dudas, porque si reaccionas o tratas de ocultar, etcétera, o resistir o pelear, estás alimentando más y más ese miedo, te estás afirmando y reafirmando una y otra vez que tú eres Miguel, que tienes este miedo. Ahora bien, los miedos siempre, y es lo que he dicho, te van a acompañar a lo largo de la vida, eso es bueno. Si no experimentases miedo o dudas a lo largo de este proceso significa que estás muy cómodo y estás en tu zona de confort, pero lo que sí que queremos hacer son varias cosas. Número 1, no reaccionar ante esos miedos, ante esas dudas. Están ahí, puede ser que te dé miedo a ti hablar en público ahora, puede ser que te dé miedo vender tu producto o servicio, puede ser que tengas dudas de si va a salir lo que quieres hacer o de si vas a conseguir esto o lo otro, lo del más allá. Fenomenal, ahí están los miedos, ahí están las dudas, todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene dudas, hasta los más grandes de la historia tienen miedo, hasta los más grandes de la historia dudan de sí mismos, ¿vale? O sea, ¿qué te hace creer que tú vas a ser la única excepción que no tiene miedo? Yo también tengo miedo muchas veces y dudo muchas veces, pero lo que he aprendido a hacer a lo largo de los años es relacionarme mejor con el miedo y con las dudas.
Y eso es lo que voy a tratar de comunicarte y de transmitirte, porque esos miedos nunca se van a ir, punto y final, tienes que saberlo. Evidentemente hay miedos que sí que se van porque son unos miedos estúpidos, pero lo que es la sensación de tener miedo, dudas, etcétera, siempre te va a acompañar, es parte de la vida. Es parte de la vida, no conoces lo que es felicidad si no conoces lo que es tristeza, a lo mejor. Y nos encanta poner etiquetas a todo, frustración, miedo, me da igual. Yo prefiero verlo como positivo o negativo. Y parte de la vida es que sientas tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Entonces, no hay una manera de escapar del miedo, pero sí hay una manera de reducirla y es enfrentándote a él. Es decir, yendo en esa dirección, aunque te cueste, aunque digas, buah, es que no puedo porque me da miedo, es que no sé qué va a pasar, aunque dudes de ti. La mejor manera de disipar y de eliminar ese miedo es atravesándolo, es enfrentándote a él, porque la vida está al otro lado del miedo, ahí es donde está la zona del crecimiento, no en tu zona de confort. Porque buena suerte intentando avanzar y progresar por la vida sin experimentar miedo. Buena suerte intentando avanzar, conseguir tus objetivos sin atravesar esos miedos. Buena suerte, porque no lo vas a conseguir. Los miedos siempre van a estar ahí, entonces tienes que aprender a relacionarte con ellos. Y recuerda que da igual lo que te pase en la vida, lo importante es cómo interpretas lo que te pase en la vida. Esos miedos, si los ves como, oh, Dios mío, qué horror, evidentemente ese es el significado que les estás dando y es el efecto que tendrán en ti. Entonces te estarás preguntando, vale, pero ¿qué hago con los miedos, con las dudas, etcétera? Primero es darte cuenta de todo lo que estamos hablando, porque puede ser que digas, vale, pero dime cómo, dime cómo, dime cómo. Y tienes que entender antes de lo que estamos hablando para entender cómo luego relacionarte mejor con tus miedos y con tus dudas para atravesarlas, para que no te detengan, para que no te controlen, para que no te dominen. Así que presta atención y espero que lleves prestando atención ya, porque como te he dicho, esto es una conversación entre tú y yo, sincera. Como si no hubiese nadie. Porque es que no hay nadie, estamos tú y yo. Así que, primero, si sigues reaccionando ante tus miedos, si sigues sin atravesarlos, si sigues tratando de evitarlos o de ocultarlos o de esperar a no sentir miedo para hacer lo que sabes que quieres hacer, te voy a confesar algo, seguirás experimentando esos mismos miedos y probablemente serán más fuertes y más fuertes y más fuertes. Punto y final. Si tú tienes miedo a hablar en público y sigues alargando el hecho de hablar en público porque tienes miedo, seguirás alimentando ese miedo y crecerá ese miedo. En vez de eso puedes enfrentarte a ese miedo y hablar en público igualmente, aunque estés nervioso, aunque tal y cual. Y para realmente enfrentarte a tus miedos, es importante que te enfrentes a tus miedos. Y aquí ya la gente quiere buscar técnicas, quiere buscar trucos, secretos, cosas fáciles, mágicas para cómo puedo eliminar mis miedos fácilmente sin experimentarlos, sin salir de mi zona de confort. No hay manera. ¿Quieres eliminar estos miedos estúpidos que te están controlando y te mantienen estancado, que el 99% de esos miedos están en nuestra cabeza? ¿Quieres eliminarlos? Bien, pues date cuenta que lo primero que tienes que hacer es dejar de reaccionar ante ellos. Y lo segundo que tienes que hacer es empezar a interpretarlos de una manera diferente. Saber que esos miedos, si sigues reaccionando ante ellos, seguirás alimentándolos. Vamos a ver eso que te ocurre como una ventaja. Sientes miedo, en vez de verlo como, siento miedo, qué horror, es que me han enseñado que el miedo es malo. No, el miedo no es malo, joder. El miedo es bueno, es un buen indicativo en el sentido de si tú sientes miedo, significa que tienes que hacerlo, significa que tienes que ir en esa dirección, significa que tienes que apretar el gatillo y tomar acción, significa que tienes que enfrentarte a esos miedos o a esas dudas o lo que sea y hacerlo igualmente. Porque si no superas ese miedo, si te quedas, es que no sé cómo superarlo, es que me paralizan, es que no puedo, si sigues siendo una víctima de tus miedos, seguirás siendo eso, una víctima de tus miedos. Interprétalos de una manera más constructiva, más positiva, que te empodere. A mí me gusta ver los miedos como algo que está ahí, que es imposible de evitar y que es bueno, es un buen indicativo. Si yo siento miedo, significa que estoy incómodo y significa que estoy creciendo, porque la gente quiere estar todo el rato cómoda, en su burbujita de confort, en su zona de confort, en su cueva, en su guarida, sea donde sea, pero sin experimentar resistencia o salir de sus zonas de confort. Y así una persona que nunca sale de su zona de confort y sigue paralizada por los miedos, siendo una víctima de ellos, seguirá siendo eso, una víctima paralizada por los miedos. Y te vengo aquí a decir, literalmente, que le eches un par de cojones, si es que no tienes nada que perder, lo único que tienes que hacer es enfrentarte a esos miedos, salir. Porque cuando tú ves una cortina que parece de metal, súper dura, consistente de los miedos, eso es mentira. No es una cortina sólida, es de humo.
Y es sólida porque tú la estás creando en tu imaginación como una pared sólida que te detiene, pero esta pared sólida es producto de tu imaginación. En vez de ver la pared sólida como una pared sólida de ladrillos infranqueable que no puedo atravesar estos miedos, míralo como una pared de humo que realmente no existe, porque el miedo son falsas expectativas que parecen ser reales. Está en tu cabeza. Y quiero que te quedes con lo primero que hemos comentado, que siempre vas a experimentar miedo, y eso es bueno, es un indicativo de que estás creciendo. Cuando sientes o experimentas miedo, no te cohibas, porque vas a ser más pussy, más blando. Cuando sientas miedo, hazlo igualmente. Cuando vayas a un evento social y veas que te vas a cohibir o que empieces a hablar como así, como callado, porque no te atreves a alzar la voz, di ¿qué cojones estoy haciendo? Y alza la voz y date permiso. Enfréntate a esos miedos, que no te atreves a hablar a esa chica que te gusta. Pues si no lo haces, vas a seguir siendo un pussy, en el sentido, no te lo digo a malas, te lo digo para que espabiles, porque yo era así. Y si no te atreves a hablar a esa chica que te gusta, por ejemplo, te vas a seguir cohibiendo y te vas a hacer más chiquitito, más pequeñito, vas a tener menos autoestima. Y una persona que entiende cómo funcionan los miedos y sabe que los miedos son fundamentales, porque si tienes miedo significa que estás creciendo, porque tu relación con el miedo es fundamental. ¿Cómo estás viendo ese miedo? ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Lo estás interpretando como qué horror, qué sufrimiento el miedo? ¿O como gracias Dios mío por permitirme experimentar miedo porque me siento vivo y sé que estoy creciendo? Porque las personas que sienten miedo, ¡ay, me hundo, me voy, no puedo! ¿Cómo que no puedes? El miedo te hace más fuerte cuando lo atraviesas. Pero no te pienses que estás atravesando metal o algo duro. No, porque es una ilusión. Estás atravesando una ilusión. O sea, que no se trata ni siquiera de atravesar, sino de hacer lo que quieres hacer igualmente. De esto hablaba con una clienta antes, y era precisamente de los miedos de mejor calidad. Y me decía, ¿qué es eso de los miedos de mejor calidad? Bien, puede ser que ahora te dé miedo hablar a una persona o vender tu producto o servicio. Eso es un miedo de muy baja calidad. Puede que sea tu punto donde estás hoy por hoy y no pasa nada, tienes que aceptarlo y de ahí partir, no tienes que compararte con nadie. Pero a medida que vas progresando y te vas enfrentando a los miedos y todo, vas a ir experimentando miedos de mejor calidad. ¿A qué me refiero por miedos de mejor calidad? Como te he dicho, un miedo de poca calidad, estarás de acuerdo conmigo, es no atreverte a hacer llamadas de ventas. Pues a lo mejor un miedo de mejor calidad sería dar una charla delante de 5 millones de personas. 5 millones de personas. Lo que quiero comentarte con esto es que tú ahora mismo puede ser que estés interactuando con ciertos miedos, dependiendo de dónde estés en tu propio proceso, de menor calidad, pero a medida que vayas progresando, vayas atravesando esos miedos, vayas haciendo lo que sabes que tienes que hacer igualmente, aunque sientas resistencia, miedo, dudas, etcétera, lo que va a suceder es que vas a tener todavía más miedos, porque si tú progresas, no te esperes que tus miedos desaparezcan. Tendrás otros miedos diferentes, pero de mejor calidad. Y eso es lo que quiero que te des cuenta. Que al final es como los problemas. Siempre vas a tener problemas y retos, ¿de acuerdo? Y como siempre digo, si tú progresas y vas hacia arriba, tendrás problemas de mejor calidad. Al principio puede ser estás empezando tu negocio y tu problema es que no consigues ni un cliente. Y luego cuando ya has empezado tu negocio y estás teniendo clientes, tu problema puede ser que tienes muchos clientes. Estás trabajando con muchos clientes. Entonces, ¿qué problema prefieres? A eso me refiero por un problema de mejor calidad, pues parecido con los miedos, ¿de acuerdo? O sea que ten paciencia, sigue en el proceso, ve atravesando los miedos, no te colapses, no te paralices, no existe el miedo. Es que es muy sincero que lo que te estoy diciendo, pero de verdad es que no existe el miedo. Si tú lo sabes que está en tu cabeza, tú lo sabes que está solo en tu imaginación, tú lo sabes, joder, que si tienes un león delante, evidentemente el miedo que sientes es tan real porque tienes que salir cagando leches de ahí, tienes que salir súper rápido de ahí. Pero hay ciertos miedos que ni siquiera, que solo están en nuestra cabeza, el 90% están en nuestra cabeza. Y sin embargo nos detienen los que más, los miedos psicológicos estos que nos vamos, ¿qué puede pasar si tal? O es que no sé, tal. ¿Y qué más da? Como yo tengo una frase que es Dios aprieta pero no ahoga, siempre tendrás retos, dificultades, etcétera, pero nunca hasta el punto de tener que morirte. Es decir, siempre esos retos que vengan son bendiciones. Esos problemas son bendiciones. Esos miedos que sientes son bendiciones que te ayudan a ser más, a crecer y a convertirte en más. Y no trates de ocultar tus miedos como, no, yo no siento esto, no, yo tal, no, quita. O tampoco digas, pues oye,
Siento miedo, pues no lo hago porque tengo miedo. No, ninguna de las dos. Ni dejarte llevar ni resistir esos miedos. Porque estás haciendo del miedo, incluso yo mismo haciendo este vídeo, estoy haciendo del miedo algo que parece tan real cuando realmente es una ilusión. Atraviesa la ilusión y llega por el otro lado más fortalecido y realmente verás cómo eres capaz de superar todos los miedos que tengas porque son humo, humo puro. Y el humo no lo pasamos con un martillo, lo pasamos normal, tal cual, sin problema. Lo mismo con los miedos. Ve hacia adelante, conquista, cómete el mundo y suscríbete porque aquí queremos sacar tu potencial y que seas todo lo que puedas ser. Dale like al vídeo si te ha gustado, un vídeo más corto, un vídeo más directo hablando un poco de los miedos, de las dudas, ya sabes que son inevitables, siempre los vas a experimentar. Tiene que mejorar tu relación con ellos y tienes que hacerlo igualmente, ir hacia adelante, porque si te detienen estás perdiendo. Vamos a por esos miedos de mejor calidad en vez de miedos de menos calidad y vamos a ver esos miedos como una bendición que significa que estamos creciendo, que estamos desarrollándonos realmente y estamos saliendo de nuestra zona de confort una y otra vez para darnos cuenta de que como consecuencia de ello nos convertimos en más y nos sentimos más poderosos y más de todo en realidad. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y si esta clase de vídeos así un poquito más directos, de improvisación, ¿qué te parecen? Comparados con los vídeos de pizarra, etcétera. Déjame saber tu comentario y sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya todo muy bien. Un saludo.